Buenos días, profesor. Vamos a presentarles el programa que se llama Numeric Operation, el cual realiza conversiones numéricas entre distintos sistemas numéricos. Tenemos las clases Number, Roundtest, Binary, Decimal, Octaldecimal y Hexadecimal a decimal. Como se puede ver, aquí tenemos el proyecto, el default package, donde sale la clase RunTest, el paquete de conversión, donde están todas las conversiones de binario a decimal, hexadecimal a decimal y octal a decimal, y el modelo, paquete modelo, donde está la clase número o number. Ahora vamos a explicar lo que es la clase number. Buen día, profesor. Voy a explicar la clase number, que es en la que tiene el modelo del número. Primero se inicia con las declaraciones de constantes, variables de clase y de instancia. Después se continúa con los constructores, los cuales son usados para igualar las variables de la clase con las del método, es decir, que igualan las variables que puso el usuario con las de la clase. Podemos ver que ahí hay un constructor con parámetros, el cual tiene incluidas dos variables. Después inician los getters y setters, que son los métodos con los cuales se accesa a los campos o atributos de la clase. A continuación, en la parte de específicos, ahí lo que está haciendo es que devuelve el objeto en forma de string. Y eso sería todo de la clase number. Muy bien, ahora la clase binario a decimal. Se crea un objeto booleano, nombre válido, para validar las cadenas o los números que son introducidos. Aquí se da un valor en falso originalmente. Aquí en la parte de validaciones se crea la que es la validación a binario. Se introduce un número como una cadena. Después esa cadena es analizada y digamos este if lo que hace es de que si el valor es distinto a 0 o es distinto a 1, retorna un falso, y si en caso de que solamente haya ceros y unos, pues retorna un verdadero. Después tenemos otro booleano que es para los números decimales y es técnicamente lo mismo, se agrega una cadena de números y el if lo que hace es de que si el número es, digamos, lo menor a 0 o digamos un número negativo por el estilo, o un número mayor a 9, retorna un falso. Lo que creamos aquí fue un rango de 0 a 9. Si está dentro de ese rango el número, se retorna un verdadero. En el método para convertir binario decimal, el número binario se toma como una cadena y se toma ese número, y si el número no es válido, se retorna un mensaje que dice número binario no válido y se regresa a ese número. Aquí para las operaciones, lo que tenemos como la conversión se toma el número binario, después se inicia el ciclo for. Se toma el número binario y se va leyendo dígito a dígito. Después cada dígito se va realizando una operación en la que se multiplica por la base y se multiplica por una potencia, digámoslo, 2 elevado a la 5, y
Y aquí se va también leyendo también se lee cada dígito, por lo cual, pero aquí lo que necesitamos es que se vaya disminuyendo. Después se multiplica se utiliza ese número, se multiplica por la base y la potencia se va disminuyendo con el mismo ciclo. Digámoslo, entonces va disminuyendo de 5 a 4, 3 hasta llegar a 0. Y después se regresa, se guarda ese valor y se retorna un número. Después tenemos el método para convertir decimal a binario. Técnicamente es lo mismo que el método de binario a decimal. Se toma se valida el número, y si este no es correcto se regresa un mensaje diciendo número decimal no válido y se retorna el número. Después tenemos las operaciones para la conversión, y aquí lo que hace es tomar el valor. Después tenemos el valor inicial, que es R, y se divide entre 2. Después ese residuo lo vuelve a dividir y se repite el ciclo con el while, se repite el ciclo hasta que se llega a un 0, y después de eso se regresan los valores. Esto de la clase binario decimal. Después tenemos la clase octal decimal. Básicamente es lo mismo que en la clase binario decimal. Tenemos los métodos de validación. Tenemos que entrar en un rango de 0 a 7. Si no entra en el rango se retorna falso, si entra se retorna verdadero. Y para el decimal, si se entra en un rango de 0 a 9 se retorna verdadero, y si no entra se retorna falso. Después tenemos los métodos para convertir. Técnicamente es lo mismo, como ya mencioné. Se crea un objeto, el objeto se manda, en el objeto se guarda el número, y después se valida ese número. Si el número no es válido, se manda un mensaje diciendo número octal no válido y se regresa el número. Después tenemos las operaciones. Lo mismo, solamente que ahora la base es 8. Se multiplica se lee dígito a dígito del número introducido, se multiplica por la base 8, y para reducir la potencia se resta con el ciclo for. Se guarda el valor y se retorna un número. Y para el método decimal octal se multiplica, no, se valida el número, se crea un objeto y se valida el número. Si no es válido se regresa un mensaje diciendo número decimal no válido y se regresa el número. Después tenemos las operaciones. Técnicamente es lo mismo que en el anterior. Este método se repite, se crea el ciclo, obviamente, se repite hasta que el valor sea 0 y se retorna el número. Ahora vamos a explicar la clase hexadecimal. Ahora voy a explicar la clase hexadecimal decimal. Primero se inician las validaciones para los números. El primero es la validación para un número decimal que tiene que estar en el rango de 0 a 9. Después tenemos la validación de un número hexadecimal, en los cuales se deberán introducir los valores de 0 a 9 y de la letra A a la letra F. De lo contrario, si no se cumplen estos parámetros, se arrojará un error, el cual está ahí, que es número decimal no válido. Y después, a continuación, se inicia el método para convertir un número decimal a hexadecimal.
Primero, por medio de una variable de tipo char, se introducen los números que contienen los números hexadecimales. Después se crea una variable llamada hexa, que es de tipo string, en la cual se van a guardar el resultado de todo el cálculo. A continuación se crea dos variables n1 y n2, en la cual la variable n1 se utilizará para almacenar el resto de toda la operación. Después, por medio de un while, se realiza el proceso de conversión en el que la variable hexa es donde se guardará todo el resultado. A continuación, se va a regresar la variable num que contiene el resultado que hay en la variable hexa. A continuación, sigue el método para convertir un número hexadecimal a decimal. Primero se crea un método el cual contiene un parámetro de tipo string. En este se valida si el número que es introducido es hexadecimal. De lo contrario, se arrojará el error que dirá número hexadecimal no válido. A continuación, se crea la variable suma de tipo entero y esta se inicia desde cero. Después se crea la variable num que realizará la inversión de caracteres a la cadena de texto. Se continúa realizando un bucle for, el cual va a ser el encargado de recorrer toda la cadena, y dentro de este mismo bucle se realiza un switch en el que se ponen las condiciones para convertir un número hexadecimal. Después, si el número introducido no tiene ningún tipo de letra, entonces la cadena se convierte en entero y se multiplica por 16 a la i. Al final se regresa el resultado que hay en la variable num, que es el mismo de la variable suma. Y después ya el programa arroja el resultado del hexadecimal. Y a continuación voy a explicar la clase runTest. Ahora voy a explicar la clase runTest, que es donde se va a iniciar todo el programa debido a que tiene el método main. Primero se inicia con binario, el cual primero se van a hacer la creación de los números, después se va a hacer la validación, ver si estos números corresponden con los decimales y los binarios, y al final se hace la conversión. Lo mismo es para los números de octal. Primero se hace la creación, después se validan y al final se convierten. Lo mismo para los hexadecimales. A continuación vamos a correr el programa para demostrar que sí se realizan las conversiones y no hay ningún error en ellas.
Bueno, ese es todo el programa que realizamos mi compañero Armando y yo. La primera versión fue una versión que nos brindó usted. Únicamente hicimos o complementamos y modificamos parte del código para que se pudieran hacer las demás conversiones. Sería todo de nuestra parte.